Hola a todos. Ya vamos avanzando en nuestro curso del problema del mal y vimos en la lección pasada el concepto de la teodicea y analizamos un poquito la teodicea de Leibniz. Hoy vamos a ver dentro de nuestra agenda por qué existe el mal. Ya hemos visto que sí existe. Ya hemos visto que Dios también existe. Hemos visto el dilema del mal que planteó Epicuro allá atrás, en la época de los filósofos griegos y después los dos filósofos británicos que la tomaron y la relanzaron de nuevo. Y hoy nos toca comprender un poquito el por qué el mal existe. Y veamos algunos puntos interesantes que nos pueden llevar aquí. A ver, primero, Dios es perfecto y ha existido siempre. Habíamos dicho cuando estábamos hablando de la existencia de Dios es que Dios tiene aseidad, o sea, Él existe por sí mismo. Siempre ha existido, Él no empezó a existir, siempre ha existido. Y antes de la creación, solo Dios existía en sus tres personas. Por lo tanto, el mal no existía, porque solo existían las tres personas divinas. Y es por tanto, hasta que Dios se crea los cielos y la tierra, que el mal existe. Sin embargo, cuando vemos el relato de la creación, vemos que conforme Dios avanzaba en la creación, decía que todo era bueno. Sin embargo, como vimos allá atrás también en otra lección, la intención de hacer el mal ya estaba en los seres criados, en el diablo Lucifer primero y en Adán y Eva después. Pero además Dios lo sabía, Dios no lo ignoraba. También vimos, cuando vimos el mal, vimos que el mal es parasitario. Vimos que el mal depende de que el bien exista. Por ejemplo, cuando hablamos de injusticia, lo que estamos hablando es que no hay justicia, o sea, una ausencia de justicia. Entonces tiene que haber justicia para poder definir la ausencia de ella. O impiedad. Tiene que haber piedad para definir la ausencia de ella. Y el mal también se habla en la Biblia como de lo injusto o la impiedad, ¿verdad? Entonces es más bien una existencia negativa y parasitaria del bien. Si no existiera el bien, el mal no existiría. Por otra parte, y esto la Biblia nos lo explica también, Dios permite o provoca el sufrimiento. Veamos el diluvio, provocado por Dios, las sequías que vemos a lo largo del Antiguo Testamento provocadas por Dios, la invasión de Babilonia a Jerusalén y la masacre que hubo ahí y después llevó al pueblo cautivo allá a Babilonia. Después, en los tiempos de Jesús, el ciego de nacimiento, Dios decidió que ese ciego que esa persona tenía que nacer ciega. Jesús lo explicó que era para su gloria. Entonces, a ver, el Dios nuestro provoca sufrimiento. Veamos lo que dice el Señor. Allá en Éxodo 4:11 dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, no es que un ciego o un sordo o un mudo nacieron así sin que Dios se diera cuenta. Allá en el libro de los Salmos, en el 105, en el versículo 16, dice, trajo hambre sobre la tierra y cortó todo sustento de pan. Dios hizo eso. O en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 45, dice, yo soy Jehová y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y en el libro de Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, dice, ¿quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? ¿Acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males? No se escandalicen, mis queridos hermanos y amigos. Nada, absolutamente nada pasa en la creación, ni ha pasado jamás, sin que Dios lo sepa, lo provoque o lo permita. Ese es el Dios que tenemos. Sin embargo, Dios es santo y en él no hay sombra de maldad. En el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, que es muy famoso, porque Isaías se asoma ya al salón del trono, tiene una visión del salón del trono, y lo que ve es unos seres que estaban ahí alrededor del trono, y decía, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Y en el libro de los Salmos, otra vez, en el Salmo 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. O sea, no hay forma de habitar con Dios estando uno en pecado. Entonces Dios es santo y perfectamente santo. Entonces ahora empecemos a entender cosas. ¿El mal existe? Sí, por supuesto que sí. También Dios existe y además Dios es soberano sobre todo. Entonces deberíamos concluir que la voluntad de Dios es que el mal exista, sin ser Él el autor del mal, ni ser malo. Porque si no fuera así, el mal no existiría. Si Dios deseara que el mal no existiera, no existiría. Pero Dios no hace el mal, no es el autor del mal. Su creación lo es, pero Él no es. Y lo otro que nosotros no podemos ignorar es que Dios, desde antes de que el mundo existiera, desde antes que el universo existiera, ya tenía planeado todo esto. Sabía eso, ya sabía la caída, tenía un plan de redención. Ya la finalización del mal está decretada y definida. Todo esto está preparado minuciosamente con un plan perfecto, elaborado por un Dios perfecto que lo está ejecutando perfectamente. Vean lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, lo que narra Lucas, que es el autor del libro, y si mal no recuerdo es Pedro el que dice esto. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad, está hablando de Jerusalén, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, contra tu santo Hijo de Dios, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, la cruz estaba en el divino plan y Dios había determinado que eso pasara. La cruz, que es el peor de todos los males en toda la historia de la humanidad. Entonces, la existencia del Dios perfecto y la existencia de la creación imperfecta hacen necesario el mal solamente porque Dios es perfecto, ya eso lo habíamos visto antes. Y vean qué interesante. Debido a que el mal existe, todos los atributos de Dios se muestran y se despliegan, y Él exhibe su gloria. Entonces cuestionémonos. ¿Cómo es Dios más glorioso? ¿Sin la existencia del mal o con la existencia del mal? O preguntémonos, ¿cuáles de los atributos de Dios nosotros percibiríamos si el mal no existiera? ¿Y cuáles de esos atributos se muestran porque el mal existe? Digamos que el mal no existiera. Entonces habría gozo, Dios estaría en todos los lugares, Dios sería supremo de igual manera, Dios sigue siendo inmutable, Dios sigue siendo santo. Pero ¿cómo hacemos para que se muestren los demás? No lo podríamos ver. Pero como el mal existe, todos estos atributos se despliegan. El amor, la presciencia, la soberanía, la omnisciencia, la justicia, el poder, la sabiduría, la fidelidad, la bondad, la paciencia, la gracia, la misericordia, su invisibilidad, la cercanía y claramente la ira de Dios, que es la manifestación de su santidad y su justicia. Dice uno, qué increíble. Dios despliega sus atributos en medio del mal. Entonces, ¿por qué existe el mal? Una respuesta buena es para exhibir las riquezas de su gloria. Porque ¿saben qué? Aunque a algunos no les guste, la Biblia y la existencia completa trata de la gloria de Dios. El ser humano existe para la gloria de Dios. Dios es el centro de todo, no es el ser humano el centro de todo. El universo fue creado para su gloria. Entonces, si todo tiene que ver con la gloria de Dios y no con nosotros, que claramente somos los receptores y los provocadores del mal, las dos cosas, entonces vamos a ir entendiendo algunas cosas relacionadas de esto de exhibir las riquezas de su gloria. Vean Pablo en dos partes de la carta que escribe a la iglesia en Roma, las dos del capítulo 9, una del versículo 17 y las otras del 22 y el 23, habla de cuando Moisés fue a Egipto a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y el faraón no los dejaba.
y estaba duro, y entonces hubo que llegar hasta la plaga número 10 para que los dejara salir, que fue cuando murió su primogénito. Pero vea qué interesante lo que dice aquí, que se remonta al Éxodo y Pablo lo vuelve a repetir aquí. Dice, porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Podríamos decir que el faraón existía para que Dios mostrara en el faraón, que era el ser más poderoso en aquel momento, Dios mostrara su poder por encima del poder del faraón. Y por tanto el nombre de Dios fuera anunciado por toda la tierra. Y más adelante dice el apóstol, vean qué interesante. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, llamémosle de nuevo la manifestación de su santidad y de su justicia, y hacer notorio su poder, otro atributo divino, soportó con mucha paciencia, otro atributo divino, los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, sigue siendo Dios en su esencia, las mostró para con los vasos de misericordia, otro atributo divino, que había preparado de antemano para gloria. ¿Para gloria de quién? Para gloria de Dios. Entonces vea qué interesante cómo la existencia del mal nos muestra y nos revela el carácter o los atributos divinos. Y por supuesto, en el evento más despreciable de toda la historia de la humanidad, donde el ser humano demostró su maldad sabiendo que era el Mesías, lo crucifican, entendemos que fue ordenado por Dios y es precisamente por la cruz que Dios recibe más gloria. Entonces podríamos decir que el mal existe para un bien mayor. ¿Cuál es ese bien mayor? La gloria de Dios. ¿Y cuál es el plan eterno? Que su pueblo pase contemplando su gloria por una eternidad. Porque al final todo trata de su gloria. Muy bien, la siguiente lección es la última lección de este tema del problema del mal y vamos a ver cómo Dios resuelve todo esto. Recordemos que habíamos hablado que habían 3 clases de mal, ¿verdad? El que se derivaba de la creación, de todo lo criado, el moral y después el espiritual, ¿verdad? Por ahí andábamos en esas 3 clasificaciones y vamos a ver cómo Dios termina por resolver todo esto. Eso lo veremos en la última lección del curso. Mis queridos hermanos y amigos, de nuevo, como siempre, 1.000.000 de gracias por el ratito que han sacado para ver este video, esta lección. Y los esperamos en la última lección, en la solución de todo esto. Que el Señor Jesucristo derrame sus bendiciones sobre todos ustedes. 1000 gracias.